Oportunidad vamos a dar una breve explicación sobre los procedimientos a realizar en el cumplimiento de la actividad sobre el aula práctica. El aula práctica es una tarea referente a desarrollar las diferentes configuraciones de nuestra aula virtual o de nuestro curso virtual. Vamos a colocar siempre en la plataforma Moodle todo lo que tenga que ver con recursos, con actividades o todo lo que nos permite a nosotros comunicarnos con nuestros estudiantes, ya sea a través de foros, a través de documentos que vamos a subir en la plataforma, todos esos recursos que se van a compartir en nuestra aula virtual. Para comenzar, vamos a introducirnos a nuestro curso Moodle Tutores y luego vamos a observar cuáles son las características o qué es lo que nos pide la tarea para esta semana, como lo es la configuración de nuestra aula virtual utilizando las viñetas, los recursos, archivos y todo lo que tenga que ver con la configuración de nuestro curso. Vamos entonces a la programación de Moodle Tutores y nos introducimos en el módulo 2 de Moodle Tutores. Ahí vamos a observar la programación. Nos dice de que la actividad 1 está correspondiente al uso del foro y chat, identificar los aspectos clave de un buen texto y redactar los siguientes foros. Presentación de un curso, presentación personal, foro de indicaciones, foro de discusión y generar una discusión para chat. Esas son las actividades que ustedes van a desarrollar como mensajes, o sea, redactar un mensaje eficaz y enviarlo a la plataforma como tarea, ¿verdad? Entonces en el foro lo que vamos a hacer solamente es identificar los aspectos claves. Nos van a enumerar qué cosas son las que debe cumplir un mensaje eficaz en un foro de educación virtual. Actividad 2, que es la que vamos a realizar en este momento, consiste en crear los siguientes recursos en el aula virtual. ¿Cuáles son estos recursos? Un foro de presentación de curso, un foro de presentación presentación personal, un foro de indicaciones, un foro de discusión, un chat y subir un recurso como PDF, una presentación multimedia, una imagen, un video o un documento de texto. Entonces estas 6 cosas son las que vamos a utilizar, las que vamos a desarrollar en este tutorial un tanto sencillo, pero igualmente de igual forma pues vamos a desarrollarlas para que tengamos claro qué es lo que vamos a hacer. Para comenzar, pues ingresamos a nuestra plataforma y a todos nos debe aparecer esta opción, aula experimental del grupo CMT, o sea, curso Moodle Tutores 112. En esta opción vamos a dar clic para introducirnos a nuestra aula práctica, donde vamos a observar el siguiente formato o el siguiente orden. El aula práctica nos dice el mensaje: bienvenidos al aula experimental del curso Moodle Tutores. Para el desarrollo de las actividades siga las siguientes indicaciones. Busque el espacio con su nombre asignado por cada bloque y realice las actividades que usted mismo entregó en la formación del curso. Número 2, trabaje exclusivamente en su espacio asignado. Número 3, mantenga el orden y respeto por los trabajos de otros compañeros o compañeras. Número 4, cualquier duda que tengan sobre subir los archivos deben enviar mensajes al foro de organización de herramientas en el aula para apoyarles. Entonces, para observar detenidamente el aula práctica, veamos lo siguiente. Aquí tenemos cada bloque tiene un nombre y es el nombre de cada uno de ustedes, de los participantes. Por lo tanto, el trabajo lo vamos a realizar solo en nuestro bloque. Podemos observar los bloques de los demás. Aquí tenemos ya a Gladys Patricia, a Héctor Armando, que ya comenzaron a trabajar en su aula práctica. También a Mirna Marisol. Entonces, eso es lo que vamos a ir observando nosotros, cómo los demás compañeros también avanzan en el desarrollo de la actividad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente ubicamos nuestro bloque, nos centramos en él y el primer paso a desarrollar en una actividad de configuración de nuestro curso, para agregar recursos, para agregar páginas web, para subir archivos, lo primero que debemos de hacer
y eso tómenlo muy en cuenta, es dar clic en el botón activar edición. Si no damos clic en este botón, nunca vamos a poder subir archivos, ni compartir documentos, ni tampoco establecer foros de discusiones ni chat. Tenemos que activar la edición, tenemos que activar este botón para poder realizar las actividades y las configuraciones y agregar los recursos que vamos a compartir en nuestro curso virtual. Por lo tanto, voy a dar clic en este botón, activar edición. Vamos a esperar a que se active la edición y ustedes pueden observar que a partir de que doy clic en activar edición, el botón cambia de nombre y se llama ahora desactivar edición. Por lo tanto, este botón va a permanecer así hasta que yo decida. Hasta que yo le vuelva a dar clic a este botón, voy a desactivar la edición de mi aula virtual. Otra cosa muy importante que hay que destacar es que las secciones de nuestro curso, de nuestra aula virtual, ya aparecen con estos iconos. Ustedes pueden observar estos iconos, ya aparecen con estos iconos. Estos iconos indican diferentes funciones que podemos hacer con nuestros recursos que hayamos colocado en nuestra aula virtual. Por ejemplo, esta flechita representa mover a la derecha, ¿verdad? Mover esta parte o este texto a la derecha, irla moviendo hacia la derecha hasta el lugar donde nosotros querramos ubicarla. Esta otra doble flecha que aparece acá significa mover este elemento hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Hacia arriba o hacia abajo. La mano con el lápiz indica editar o actualizar, o sea, modificar lo que ya está escrito, modificarlo y darle un nuevo toque o cambiarle de nombre o modificar el contenido. La X, pues generalmente la X en informática siempre significa eliminar, ¿verdad? O suprimir el elemento o la letra que estamos tal vez señalando o el objeto que estamos señalando. El ojo abierto significa que está a la vista de todos, ¿verdad? Si yo doy clic acá, me indica que puedo ocultarlo. Si el ojo está cerrado, entonces esta parte va a estar oculta y nadie la va a ver, ¿verdad? Pero solamente el administrador del aula. Pero si yo lo mantengo con el ojo así abierto, entonces quiere decir que está a la vista de los demás. Este otro icono pues indica que no hay grupos establecidos para ese tipo de recursos. No hay grupos. A veces en Moodle podemos trabajar los cursos a través de grupos, ¿verdad? Pero por eso tenemos acá esta opción. Son raras las opciones que aparecen con este tipo de icono, así es que no nos vayamos a extrañar. Si ustedes observan acá, no aparece ese icono de grupos, ni tampoco aquí abajo, y otros tipos de los demás lo muestran. Entonces no todas las opciones van a ser grupales o van a tener, digamos, una orientación a ser parte de un grupo, sino que solamente para cursos ya establecidos donde los estudiantes se matriculan o el administrador los matricula. Muy bien, entonces ¿qué vamos a hacer? Nos pide la tarea que vamos a tener que desarrollar, dice, un foro de presentación de curso. Son 4 foros, un chat y subir un archivo. 4 foros, un chat y subir un archivo. Entonces, que yo ya tengo mi aula virtual, ya tengo activada la edición, ¿verdad? Ya puedo yo comenzar a agregar recursos. Ahora lo que tengo que hacer es ubicarme en mi espacio. Aquí está, miren. Aquí está mi nombre, aquí están las opciones que yo puedo manejar para mover este texto que tengo aquí, para moverlo, para editarlo, cambiarlo, para eliminarlo o para ocultarlo. Entonces lo que tengo que hacer yo simplemente es comenzar a trabajar agregando recursos o agregando actividades. Pero también puedo darle un toque diferente en el sentido de que puedo agregarle una imagen aquí arriba. Antes de mi nombre puedo agregarle una imagen. Vamos a observarlo de esta forma. Vamos a dar clic en este icono. Acá pues solamente vamos a escribir el número, perdón, del bloque, ¿verdad? Es un resumen del tema. Yo acá puedo escribir, digamos, algún texto referente a lo que voy a realizar.
Le doy un color diferente. Y escribo el texto que voy a realizar. Muy bien, ya escribí el texto. Vamos a ver que si hace mi cambio o los cambios. Creo que acá lo que va a cambiar es el número. El número 1 lo va a cambiar por lo que acabo de escribir. Y vamos a ver qué diferencia me muestra. Correcto, aquí está. Siempre me indica el número 1 y me dice: este es mi trabajo en el aula práctica de Moodle Tutores. Yo quiero acá colocar también una imagen. Pues entonces me voy. Si ustedes observan, estoy trabajando algo muy importante. Estoy trabajando en Mozilla, en Firefox. Estoy trabajando en Firefox porque en Chrome no me muestra, al menos a mí no me muestra esta parte de acá. Todos estos iconos de la edición del texto no me los muestra. Entonces decidí hacerlo en Chrome, perdón, en Mozilla, porque acá sí yo puedo manipular el formato del texto y colocarle alguna imagen y modificarle los parámetros de la imagen. Por lo tanto, yo puedo acá manipular el formato de lo que yo voy a escribir. Entonces yo quiero colocarle una imagen a mi aula, a mi bloque, digamos, de mi aula virtual. Entonces, de mi aula práctica, lo que yo hago simplemente es me voy a este icono, ¿verdad? Me voy a este icono que se llama insertar imagen. Doy clic ahí y me abre un cuadro de diálogo en el cual yo tengo que buscar la imagen que necesito. Si no existe una imagen que yo quiero colocar, entonces la examino o la busco. Me voy a examinar y posteriormente me abre otro cuadro de diálogo en el cual voy a buscar la imagen. Voy a buscar una imagen de las que me dan Windows por defecto, ¿verdad? O vamos a ver si tengo otra imagen acá, porque esta máquina pues son unas que usan los alumnos. Pero vamos a ver si tengo una imagen que pueda tenga relación con lo que yo quiero colocar. Muy bien, vamos a hacer esta imagen. Acá pues han de haber muchas más imágenes. Voy a colocar una imagen de las que da Windows por defecto, solamente para manera de ejemplo. Entonces yo selecciono la imagen, ya tengo la imagen seleccionada en invierno y voy a dar clic en abrir. Posteriormente acá observamos, ya dice examinar invierno.jpg. Voy a dar clic en subir para que esta imagen suba a los espacios de almacenamiento o a las bases de datos que Moodle posee. Doy clic en subir. Si ustedes observan, aquí están todas las opciones o todos los archivos que hay subidos o cargados en las bases de datos de Moodle. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Ya subí la imagen, lo busco acá, le doy clic y acá en la parte derecha me muestra la previsualización de esa imagen. Algo muy importante es que yo aquí aquí la vamos a observar. Aquí está la imagen que yo quiero subir para tener claro qué es lo que estoy subiendo. Y acá me va a pedir que le escriba un texto alterno. Yo le voy a poner IM de imagen. El diseño lo puedo colocar que sea centrado. El espaciado, esto lo podemos obviar. Borde también lo podemos obviar. La anchura y la altura lo reducimos a que sea un cuadrado perfecto, 600 de anchura y 600 de altura. Y luego pues clic en OK y ya tenemos la imagen en nuestro bloque de aula práctica. Bajamos, luego damos clic en guardar cambios. Vamos a observar cómo me queda el aula práctica con esas dos modificaciones, ¿verdad? Ya hicimos la modificación de el texto
y también la imagen ya la colocamos. Observemos acá, aquí tenemos, me dice, este es mi trabajo en el aula práctica de Moodle Tutores. Tenemos la imagen, que esta imagen la podemos hacer, cualquier imagen que tenga que ver con nuestra área o con el curso que queremos comenzar a implementar, o simplemente no le colocamos imágenes, o simplemente es un texto que podemos colocarle dándole bienvenida, o un texto de reflexión, digamos, a los estudiantes. ¿Quién va a decidir qué tipo de imagen le va a colocar? Si no está el tamaño, pues volvemos nuevamente a dar clic en actualizar o en editar informe, en este icono de esta manita con el lápiz, y modificamos los parámetros que tengan que ver con la imagen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente damos clic a la imagen y observamos que se selecciona. Si doy clic afuera de la imagen, observen que no hay nada en esta parte de acá, no se ve que está seleccionada. Entonces, al darle clic a la imagen, aparece seleccionada con los puntos de agrandamiento, por decirlo así, de la imagen. Podemos hacerla más grande, más pequeña, o simplemente vámonos al botón siempre de insertar imagen, y como ya la seleccionamos anteriormente, ya nos aparecen los datos. Entonces podemos darle un tamaño diferente, 250, un cuadrado también perfecto. En esta forma damos clic luego en OK y la imagen se muestra diferente, más pequeña. Podemos seguir modificando. No nos gustó, nos aparece muy pequeño, entonces podemos modificarla. La anchura la podemos colocar, digamos, pongámosle de 800 para hacerla más larga. Y tenemos acá ya una más larga, y podemos seguirla modificando para que sea más delgada. Le ponemos 100. Supongamos que este es un banner o un texto que le quiero colocar, y ahí lo dejamos así. Entonces, esas cantidades son, digamos, megapíxeles, el tamaño, ¿verdad?, el megapixelaje de la imagen. Entonces, la altura y la anchura, recordemos que en informática, en computación, siempre se manejan esas medidas concernientes a las imágenes. Y acá tenemos entonces ya configurada. Supongamos que esta imagen es un texto, es un banner que yo hice antes y lo quiero poner acá un mensaje a los estudiantes. Muy bien, esta es una forma como poder modificar mi aula virtual, dándole ya el toque personalizado al aula virtual, o en este caso pues a mi aula práctica, en el espacio de mi aula práctica. Pero la tarea me indica que tengo que hacer un foro, o tengo que redactar foros, ¿verdad? Son 4 foros lo que tengo que hacer. Vamos a explicar solamente cómo hacer el primer foro, presentación de curso, para que posteriormente pues con esa misma guía podamos hacer los demás foros. ¿A dónde encontramos el foro? El foro lo vamos a encontrar en agregar recurso. En esta parte de acá vamos a darle clic y tenemos aquí recursos que podamos nosotros ingresar o colocar en el aula práctica. Insertar una etiqueta, un libro, insertar o componer una página de texto, componer una página web, enlazar un archivo o una web, mostrar un directorio y desplegar paquetes de contenido. Son los recursos que podemos nosotros colocar en nuestra aula práctica. Pero este recurso, el que vamos nosotros a ocupar, es el foro. Entonces, el foro es una actividad. Por lo tanto, vamos a buscar en actividad qué es lo que vamos a colocar. En este caso es un foro. Aquí tenemos las actividades: base de datos, chat, consulta, cuestionario, encuesta, foro, glosario, lección, cuestionario también, SCORM, tareas, WebQuest, wiki, texto en línea, subir un solo archivo, actividad no en línea, diferentes actividades que podemos nosotros colocar o configurar en nuestra aula virtual. Pero en el caso particular me indica que necesito un foro. Entonces, en agregar actividad, ¿verdad?, voy a dar clic en foro y esperamos a que me cargue las opciones para colocar un foro. Y aquí está el foro. Me dice datos generales o ajustes generales. El nombre del foro le vamos a colocar presentación
del curso procesadores de texto. Recordemos que los textos tienen que ser, o las actividades o los cursos deben de ser orientados a lo que nosotros, en lo que nosotros somos especialistas, en lo que estamos trabajando en nuestras instituciones. La introducción del curso, del foro sería la siguiente. Muy bien, entonces acá tengo ya el texto de la presentación del curso procesadores de texto. Yo acá puedo modificarle el texto, le puedo dar un formato diferente, como ustedes vimos la vez pasada en la anterior edición. Le puedo dar un formato diferente, color, le puedo dar un tamaño diferente, le puedo colocar centrado, un tipo de letra diferente. Son reducidas, pero puedo cambiarle el tipo de letra. Recuerden que esta parte o esta funcionalidad que muestra Moodle, al menos en mi experiencia, solamente la he encontrado en Firefox usando el navegador de Mozilla. Entonces, si usamos Chrome, al menos a mi persona, no se me presentó nunca esta funcionalidad de cambiarle formato al texto. Simplemente era un cuadro en el cual yo podía escribir, pero no me presentaba ninguna funcionalidad para agregar texto con formato o cambiar el formato. Por lo tanto, es indispensable que usted, si quiere hacer estos cambios, use Mozilla Firefox como su navegador cuando se encuentre haciendo este tipo de procedimientos. Muy bien, entonces yo acá puedo colocarle, estoy haciendo las configuraciones. Se abre este curso con el objetivo de dar a conocer los aspectos básicos del uso de procesadores de texto.
una herramienta sumamente importante para el desarrollo de actividades de oficina, tareas escolares y otros aspectos en los cuales la funcionalidad de este software sea necesaria utilizar. Bienvenidos y bienvenidas a este curso. Comenzaremos este importante reto con el objetivo de adquirir competencias en el uso de este recurso informático. Bien, vamos a quitarle la coma porque no hacía nada ahí. Muy bien, entonces lo podemos dejar de esta forma y ya tenemos el foro de presión del, quiero ver, es presentación del curso, ¿verdad? Es un foro de presentación del curso. Yo acá puedo colocarle, hay configuraciones que no son necesarias hacerlas, ¿verdad? En este caso, forzar la suscripción a todos, le puedo dejar que no. De todas formas, sabemos de que los estudiantes tienen que ir siempre tienen que introducirse a los foros para saber qué es lo que el tutor va a dar a conocer. Si vamos a recibir archivos, lo podemos dejar también así, de igual forma, no hay problema, o lo podemos modificar, ¿verdad? Pero esto ya es en caso de que el foro requiera subir archivos. Generalmente pues manejamos un espacio del archivo de 75 megabytes, tomando en cuenta que solamente son documentos, texto que se va a subir. La calificación, esto es muy importante porque si usted quiere calificar que el estudiante ingresó al foro y dejó su comentario y usted va a calificar ese foro o esa participación, entonces usted puede colocarle acá que va a colocar una calificación a cada participación. Entonces acá menos en nuestro curso que hemos llevado, pues lo hemos configurado como la calificación más alta y le colocamos acá qué escala de calificación quiero. Más alta pues la vamos a colocar en 10, tomando en cuenta nuestra escala de calificación nacional. Hay diferentes tipos de calificaciones: promedio de calificaciones, número de calificaciones, calificación más alta, la más baja y suma de calificaciones. En este caso pues lo dejamos como la calificación más alta, porque si el estudiante participó más de una vez, a lo mejor en el primer aporte no nos convenció o no nos dio o no participó tan amenamente y le colocamos una nota, digamos 8, pero en el segundo aporte ya entró en confianza, ya agarró, digamos, ambiente en el aula virtual, entonces comienza a expresarse de la mejor manera, ya le colocamos una nota mayor. Entonces la nota que le va a quedar va a ser la calificación más alta que nosotros le coloquemos según nuestra consideración de participación en el foro. Lo podemos dejar así establecido. Y también pues ¿qué más? Por aquí pues la fecha de, digamos, de habilitación del foro, pues eso lo dejamos siempre habilitado. Es nada menos una presentación del curso. Y luego pues lo demás lo dejamos así como está, sin mayores cambios, y vamos a guardar cambios y mostrar. Guardar cambios y mostrar. Así vamos a observar esta presentación del curso. Vean, se abre este curso y bueno, leemos todo lo que acabamos de escribir. Ahora, ¿quién es el encargado de abrir el curso? ¿El tutor o el estudiante? ¿Verdad? Entonces, como tutor, yo debo de ser el que debo colocar el primer tema de discusión acá. Entonces colocar el primer tema de discusión, y yo lo que voy a colocar aquí es algo relacionado siempre con la presentación del curso. Presentación del curso, procesadores de texto. Este es el asunto del foro, o el asunto del tema, o el tema del foro que quiero abrir. Y en la parte de abajo pues siempre con los iconos voy a colocar el mensaje. ¿Qué mensaje le quiero dar a los estudiantes? ¿Qué mensaje le quiero o qué indicaciones voy a darle? Aquí podemos ya trabajar con el foro de discusión o el foro de indicaciones. Aquí ya estamos trabajando ya con otro tipo de foro. Entonces yo en este caso le ubico lo que yo quiero que el estudiante haga.
Muy bien, aquí le estoy diciendo que coméntanos tus expectativas personales ante la participación en este curso virtual orientado al aprendizaje de procesadores de texto. Yo acá le puedo colocar alguna imagen o un emoticons, puedo colocarle otro tipo de elementos, o simplemente lo dejo como texto. En este caso lo voy a dejar como texto y lo clic en enviar al foro. Me aparecen las imágenes o el mensaje, que su mensaje se ha agregado con éxito, que te dispongo de 30 minutos para editarlo o cambiarlo. Y efectivamente aquí tengo ya el primer tema. Acuérdense que el foro es la parte general donde yo puedo colocar varios temas. Tengo el primer tema llamado presentación del curso procesadores de texto. Cuando yo entro a ese tema, entonces me aparece la indicación: coméntanos tus expectativas personales ante la participación en este curso virtual orientado al aprendizaje de procesadores de texto. Y de esta forma pues yo ya tengo el foro de presentación del curso procesadores de texto, que es el que yo quiero realizar en mi aula virtual. Ahora ya tengo el texto, ya tengo el foro creado. Vamos a ver cómo quedó mi bloque o mi aula virtual en el aula práctica. Si observamos, es algo bastante sencillo. Muy sencillo. Y acá tenemos el primer foro, ¿verdad? Yo acá puedo moverlo para la derecha, ¿verdad? Puedo moverlo hacia arriba. Si no lo quiero acá, pues lo puedo colocar sobre el nombre, pero para efecto de calificación sugiero que el nombre siempre se encuentre sobre el resto de funciones que necesitamos colocar en nuestra aula práctica. Lo puedo editar o actualizar, lo puedo eliminar, lo puedo ocultar o lo puedo configurar como un foro que sea abierto para un grupo específico. Entonces de esta forma yo he creado un foro. ¿Qué tengo que hacer ahora? Simplemente me dirijo al botón de desactivar edición y observamos cómo quedaría ya mi aula virtual sin las funcionalidades de edición. Y acá tengo ya mi espacio, ¿verdad? Y el foro primero que he creado. Recordemos que ese ejemplo del foro, pues los demás foros van a ser iguales, ¿verdad? Solo que con el mensaje va a ser diferente, pero la creación va a ser la misma. El proceso de creación es la misma. Así es que esta es una parte muy importante, cómo colocar un foro o cómo trabajarle un foro en nuestra aula práctica, que también es lo mismo, digamos, trabajándolo en nuestra aula en Genomio o en 1000 aulas o en nuestra aula virtual local, ¿verdad? En caso de que nuestra aula virtual local pueda ser compartida en el centro de cómputo de nuestra institución. Eso pues el encargado de informática de su institución será el encargado de configurarle para que sea accesible a los alumnos en su propia aula informática. Muy bien, entonces hasta acá este tutorial de cómo crear un foro. Los demás foros pues son, digamos, la misma procedimiento, solo que el mensaje cambia. En el siguiente tutorial vamos a ver cómo configurar un chat y cómo subir un recurso como PDF, una presentación multimedia, una imagen, un video o un documento de texto.